Te doy la bienvenida a este nuevo video, a tu canal donde hablaremos de bienes raíces y más. El día de hoy nos encontramos en un nuevo episodio y sobre todo con un invitado muy especial. Nos encontramos con Manolo. Manolo, platícanos un poco. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Hola, ¿cómo están? Yo soy Manolo Cortés, soy licenciado y me considero un emprendedor, desarrollador juvenil que quiere a lo mejor aportar proyectos originales ahorita a nivel de bienes raíces en el estado. Perfecto, Manolo. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los tabús de los asesores inmobiliarios, los tabús que se nos presentan. Y vamos a hablar una parte importante de cómo es el proceso de convertirse de asesor a desarrollador inmobiliario, que al día de hoy tú nos platicas que estás emprendiendo en ese rubro. Hoy en día mi visión es clara: ayudarte a tomar decisiones inteligentes a través de las inversiones en tierra para alcanzar tus objetivos de vida. La tierra en Yucatán cambió mi vida. ¿Y a ti? ¿Te gustaría? Y estuvimos platicando anteriormente, tú que vienes de una familia emprendedora, platícanos cuáles fueron las principales dificultades de pasar de empleado a emprendedor, que al día de hoy, por lo que vamos a ver un poquito más adelante, vamos a platicar sobre lo que al día de hoy has construido a raíz de ese mismo aprendizaje. Pero tú que me ves y quieres iniciar a emprender, hay mucha gente emprendedora en Yucatán, pero inclusive hay mucha gente que quiere iniciar a emprender, pero no se atreve. Tú que ya viviste ese proceso, platícanos cuáles fueron las principales dificultades que pasaste para poder llegar a donde estás actualmente. Sí, no, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu programa. Sí, así es. Realmente, inconscientemente, yo, las ventas han dominado, todo mi camino sin saberlo, ¿no? Yo he vendido desde seguros hasta viajes y muchas cosas, ¿no? En el momento que yo llego a vender bienes raíces, siento que además de la inconsciencia que tuve en las ventas, descubro una pasión por el tema de ventas de bienes raíces. Entonces yo realmente empiezo como empleado, realmente no tenía nada que ver con ventas de bienes raíces ni nada. Uno de mis tíos emprende y tiene un negocio. Entonces yo entro al negocio de él, sin tener nada de idea de cómo funcionaba, ¿no? Entonces siempre nos equivocamos, yo creo, cuando se nos dan las cosas fáciles. Lo que he aprendido es que el dinero fácil no existe. Entonces yo llego con una mentalidad se puede decir, mala. O sea, yo llego con una mentalidad de que me iba a sentar en la silla del patrón, cuando realmente todo se construye desde cero, ¿no? Entonces yo llego, realmente no era lo que yo me esperaba en cuanto al tema de mentalidad. Obviamente me pusieron desde abajo y obviamente no es algo malo, ¿no? Pero sí me da un giro de 360 grados, realmente porque yo llegué con una mentalidad mala, ¿no? Entonces me fue mal, o sea, duré unos meses, ahora sí que tuve un accidente en carretera, entonces a raíz de eso ya me salgo, ¿no? Correcto. Y tú que me mencionas que iniciaste desde abajo, yo creo que para todo emprendedor que esté iniciando, siempre se va a iniciar en la mayoría de casos desde abajo. Y creo que es un punto muy importante porque puedes ver el panorama desde otro punto de vista. Y cuando tú ves el panorama desde otro punto de vista, puedes accionar y comprender las cosas de diferente manera. Y tú que comenzaste a trabajar como empleado, ¿cómo fue o qué fue más que nada lo que te dijo, tengo que emprender? ¿Qué fue eso que surgió, ese deseo de hacer algo propio, de emprender? ¿Y dónde emprendiste inicialmente? Ok, yo creo que es como una guerra, si lo quieres decir así. O sea, los que tienen sueldo siempre le tiran a los emprendedores y los emprendedores siempre le tiran a los que tienen sueldo. La realidad es que ninguno de los dos es malo. O sea, no es malo tener un sueldo y tampoco es malo emprender, ¿no? Mis papás tienen sueldo y les va súper bien y todo lo que tengo es gracias al sueldo de ellos. Pero yo creo que siempre he tenido como un hambre de más, de yo puedo, de si alguien más pudo, yo puedo más, ¿no? Entonces, despierta, se puede decir. Yo siempre he tenido un ego que es un arma de doble filo muy grande. Claro. ¿Por qué?
Porque cuando empiezo a meter en el mundo de las ventas, bueno, si quieres, te voy a contar la historia. Me salgo del emprendimiento familiar. Entonces, un amigo que yo apreciaba mucho me empieza a involucrar en el tema de bienes raíces, de venta de terrenos. Entonces, pues él me empieza como a coachar, pues ahora sí que yo siempre tenía un conocimiento de ventas, pero era como muy disperso. Vendía ahora sí que lo que se me ponía en el camino, ¿no? Entonces ya me empiezo a reducir, me empiezo a segmentar y llego a vender. Pues, entonces, como a mí siempre se me ha dado la facilidad como de palabra y siempre he transmitido como confianza, pues he vendido de todo. Entonces me empecé a ir bien y sucesivamente pues ahí nació mi pasión por la venta del bien raíz. Yo creo que las ventas como tal están en todos lados. Desde que tú vas con tu enamorada o desde que... No te vayas muy lejos. Desde que tú estás en la primaria, secundaria y te comienza a gustar a alguien, ¿qué pasa? Tus cualidades las comienzas a resaltar, comienzas a actuar de forma distinta y desde ese punto es una venta. Desde el niño pequeño que quiere una paleta, regula su tono de voz, su mirada para poder obtener esa misma paleta y conseguir pues su objetivo que es el resultado. Y igual en la política es lo mismo, ¿no? La imagen, absolutamente yo creo que la vida como tal es una venta y a medida de que tú te sepas vender, vas a poder conseguir mayores resultados. Y pues qué bueno que desde una edad temprana o desde antes, tú el tema de las ventas ya las hayas tenido bastante claro. Y tú iniciaste, por lo que yo entiendo, como asesor inmobiliario, ¿verdad? Sí, así es. Y tú que haces este giro de 360 grados de empleado a asesor, que como sabemos la mayoría acá en Yucatán y en la mayor parte del país, el asesor inmobiliario no percibe un sueldo base. El asesor inmobiliario gana a través de ventas, de comisiones. Es decir, que si vendes, estás del otro lado, y si no vendes, estás para abajo, padrino, sí. Así es. ¿Y cómo fue eso de tener un sueldo base a chinga, como que tengo que vender para poder generar? ¿Cómo fue eso? ¿O cuáles fueron las dificultades que al principio a ti se te presentaron como asesor inmobiliario? Okay, mira, en el tema, yo creo que las ventas es una montaña rusa de emociones, sí. Tanto para personales como las que expresas, ¿no? Entonces, cuando tú pasas de un sueldo a lo mejor a comisión, no solo tus emociones personales, sino que los que te rodean le impactan en cierta manera. Por ejemplo, pues todos en mi casa tienen sueldo, ¿no? Yo soy el único que no trabaja con sueldo. Entonces, obviamente, pues tienes que saber cómo manejar tus emociones, desde a lo mejor y no has cobrado en 2 meses, pues te decaes, y siempre ese clásico comentario, no, o sea, es que no vas a poder, tira todo, regresa tu sueldo. Entonces, ahí tienes que estar firme en tus sueños, si lo quieres ver así, en lo que crees. Pues me estoy aporreando, pero mamá, pero lo siento, pero no voy a parar hasta conseguir lo que quiero, ¿no? Entonces, sí es un cambio, un proceso muy difícil, porque el no tener un sueldo, y una cosa es vender y una cosa es administrarse, ¿no? Sí. Por ejemplo, en mi caso, pues yo ganaba 60, 70 mensuales, me iba súper bien en las ventas, pero no sabía cómo administrarme. Entonces yo vivía como rico, me quemaba toda mi comisión, y cuando despertaba al día siguiente, pues no tenía ni para comprar una torta, ¿no? Entonces es cuando te vas moldeando, es como vas aprendiendo. Entonces sí es como un proceso. Yo siempre he dicho que es como una dieta. Entonces, no de la noche a la mañana te van a salir cuadros. O sea, claro, es un proceso que poco a poco vas a ir aprendiendo. Sí, totalmente. Y precisamente eso, el tema de administrarse deja tú como asesor, como ser humano, ¿no? Porque es una realidad. Cuando comienzas a percibir un salario arriba del promedio o un salario bueno, tienes tendencias a gastar, porque el ser humano pues así es en la mayoría de los casos. Hay mucho consumismo actualmente y si no sabes administrarte, pues sí te puedes quedar inclusive peor de como tú iniciaste, y ese es el tema. Pero yo creo que todo eso tú lo tuviste que vivir para poder llegar a un punto en el cual tú te encuentras al día de hoy. Y pues tú que me mencionas, no, pues inicié como empleado, esperaba estar en puestos directivos y comencé desde abajo, aprendiste algo, ¿no? Ya luego comencé a soltar el tema del sueldo fijo y comencé a iniciar como asesor inmobiliario, generando a través de las comisiones. Y todo eso, por lo que tú me platicas, te fue preparando para, ahora sí, ya con la experiencia
al principio del negocio, ya con la experiencia de asesor, tú te aventaste a salir fuera del asesor y comenzar a desarrollar. ¿Cómo fue ese proceso de asesor a desarrollador inmobiliario? Porque yo creo que, o en la mayoría de los casos, a todo asesor inmobiliario que busque crecer, con que es su aspiración, ¿no? Sí, yo quiero tener una inmobiliaria, ¿no? Ya luego quiero desarrollar, quiero crear proyectos, quiero hacer edificios, y así te vas poco a poco escalando esa misma, digamos, esos mismos escalones para llegar a ese punto. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, 2020 y 2021 fue unos años, un parteaguas para toda mi, se puede decir, mi carrera laboral. Yo soy, se puede decir, un cachorrito que siempre está olfateando nuevas oportunidades. Entonces, el momento de que pasó toda la crisis, yo en vez de ver crisis vi una oportunidad. Okay. ¿Por qué? Obviamente se congela todo el mercado de tema de terrenos. Enseguida yo siempre he tratado de tener un paso adelante y me puse a vender gel, me puse a vender cubrebocas, entonces la rompí. Claro. Entonces, es como repites ese hambre de no esperar a que te digan qué hacer, ¿no? Entonces te digo, bueno, regresando a la historia, esto fue hace 5 o 6 años, me fue súper bien con este amigo que te platico, por ciertas circunstancias nos alejamos y ya cada quien por su lado, ¿no? Entonces, bueno, esto pasó el año pasado, en 2020. Entonces, gracias a esa rivalidad que tuvimos o ciertas cosas, ahora sí que yo empiezo solo 100%. Y no, pues, ¿qué hago? Entonces, la única herramienta que he tenido propia es saber vender. O sea, el saber vender es esencial, ¿no? Y como tú dices, la primera impresión siempre cuenta. Yo creo que hay un tabú muy grande en esa primera impresión de que, no, pues que la camisita, en ese mundo de las ventas cuenta. O sea, no te va a comprar alguien en camisa sport. No, claro. Y no estamos hablando de un consumismo de marcas. O sea, la marca te da estatus, te da poder, pero no tienes que tener una camisa de 50 pesos para poder hacer una venta, ¿no? Simplemente ir bien vestido y presentable. Entonces, te digo, he tenido la suerte de siempre vender bastante bien. Entonces, con ese trayecto de ventas que tuve, pues empecé a hacer alianzas, empecé a ver, pues, cuál era el siguiente paso para mí. Hasta eso yo creo que estoy muy agradecido de que los maestros de vida que he tenido son los fracasos. Y no me da pena decirlo, no he tenido más fracasos que éxitos, pero yo creo que en algún momento esos fracasos van a volver un éxito impresionante, ¿no? Sí. Entonces, he aprendido mucho de mis fracasos, a no volver a hacer o caer en esos. Me he quedado momentos en que estoy en ceros, pero simplemente, pues... Sí pasa, ¿eh? Exactamente, sí. ¿No? Entonces, doy ese brinco, ahora sí que a tener proyectos propios. Algo que igual me gusta compartir y que siento que transmito es, como te digo, confianza, ¿no? Entonces, yo ya tenía un grupo de asesores que se identificaban mucho conmigo por ciertos tips que les di, o por ciertas cosas que les ayudé, o a veces les extendí la mano sin pedir nada a cambio, ¿no? Yo no soy el que te va a dar y esperar algo a cambio, porque precisamente me he aporreado esperando que me devuelvan algo y que nunca pasó. Entonces, claro, yo los ayudo, se puede decir, pues, de buena manera, ¿no? Entonces, cuando empecé a sacar proyectos, pues ya como que ya de lo propios, pues mucha gente se me acercó, oye, pues yo los quiero vender contigo. Entonces, se puede decir que la carrera de ventas que he tenido ha sido muy orgánica. Ok, puro mercado natural, por lo que entiendo, ¿no? Okay. De todas las relaciones que construiste a través de los años, toda la experiencia te ha dado esa habilidad y como tú dices, pues ya llevas la habilidad como tal, ya la has desarrollado y pues imagínate, ¿no? De recibir sueldo, ahorita tú ya los pagas, tú ya pagas los sueldos y fue una evolución bastante grande, digamos que en el tiempo de pandemia que pues afectó absolutamente a la gran mayoría de las personas, pero como dice un amigo, el dinero no desapareció, solo cambió de manos. Exactamente. Y el mercado siempre ha estado presente, solo que depende de cómo tú veas las cosas, va a ser la realidad que tú vayas a construir. Y tú que agarraste esa oportunidad y comenzaste a desarrollar como tal, me hace pasar al siguiente tema, ¿no? Okay. Tú que ya desarrollas proyectos inmobiliarios, ¿cómo es un proyecto sustentable? Porque aquí en Yucatán, desafortunadamente, hay muchos proyectos que simplemente son para generar ingresos y no precisamente para que puedan ser funcionales para el inversionista, para el usuario. Los famosos lotes de inversión, que quizá por su mala fama ha afectado a otros proyectos, pero
¿Tú qué consideras que tiene que tener un proyecto para ser sustentable? Pues mira, yo creo que hay una frase que igual me gusta mucho, que yo la hacía y por eso no crecía. Yo veía para los lados y no ver mi crecimiento de frente. Entonces, cuando empiezas a ver tu crecimiento, ahora sí que de manera de frente y no ver lo que hacen los demás de lado, entonces cuando empiezas a evolucionar. Yo creo que en Mérida hay pastel para todos, sí. O sea, hay espacio suficiente para que todos vendan. Entonces ya ahorita pues se me dio la oportunidad de ser, se puede decir, uno de los nuevos que están sacando por los proyectitos ya propios, ¿no? Entonces, como tengo un background de todos los clientes que he atendido, yo con el cliente hago una conexión, se puede decir, pues no así de muy intensa, pero sí una conexión amena. Me gusta escucharlos. O sea, yo siempre he sido pues muy callado cuando debo ser muy callado, ¿no? Entonces, a comparación de que no pare de hablar, yo siempre escucho, me gusta escuchar. Sí. Entonces, eso pues identifica al cliente. A veces tengo clientes que me hablan y me cuentan una hora de sus vidas. Entonces, todo eso hace o me moldeó para a lo mejor hacer un producto como quieras verlo un poco más ameno, más vendible, que le guste más a la gente, sin ver a lo mejor el lado monetario, que igual el lado monetario es esencial, ¿no? Sí. Entonces, se puede decir que yo construyo o saco o diseño esos proyectos con lo que la gente pues se comparte, ¿no? O sea, se identifica. Que un ganar-ganar, ¿no? Exacto, sí, exacto, ganar-ganar. Exactamente. Que tanto tú puedas ganar como el cliente se lleve una buena experiencia, claro. Quizá lotes de ciertas características un poco más grandes, porque veo que manejan muchos pequeñitos, ¿no? 100 metros cuadrados, ¿no? Sacan 1000 de 100 metros cuadrados, ¿no? Para generar más ingresos, ¿no? Y pues son esos detallitos que al fin de cuentas se van diferenciando del resto de los desarrollos inmobiliarios. Y ahora que se está desarrollando mucho en Yucatán, ¿tú dónde consideras que una persona de fuera, que si tú me estás viendo y estás por invertir en Yucatán, te vamos a recomendar qué zonas son las que más al día de hoy están generando plusvalía y qué zonas no? Porque igual hay que decirlo. ¿Qué zonas no recomiendas y qué zonas sí recomiendas para generar una plusvalía al momento de invertir en Yucatán? Pues mira, parte de esta pregunta es que a mí me ha pasado que quiero abarcar todo y no abarco nada. Entonces, yo aprendí a un nicho de mercado que sea chico, pero que sea funcional. Entonces, yo ahorita pues tengo varios proyectos en lo que es Carretera Progreso, que es pues yo creo que una zona alta en plusvalía. Y yo creo que igual una zona bastante buena es de lo que es el noreste, toda la costa, Concal, que es una zona muy caliente al día de hoy, ¿no? Entonces, yo le apostaría... lo que pasa es que ahorita yo sigo diciendo que Mérida es una ciudad virgen, si lo quieres ver así, ¿no? Totalmente. Entonces, la gente de fuera le gusta lo que es Mérida, le gusta la seguridad, le gusta la convivencia, la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, según el INEGI, tenemos una población ahorita de 2.300.000, Monterrey tiene 5 millones, Ciudad de México tiene 9. Entonces, lo que buscan es seguridad. Todavía el fin de semana me contó un amigo que vive en Ciudad de México que lo asaltaron a punta de pistola, ¿no? Entonces, lo que está buscando la gente es una ciudad tranquila. Entonces, yo creo que Mérida tiene todo para ser una ciudad de retiro. Yo le he vendido a mucha gente ya grande que me dice, es que pues a mí me encantaría vivir ahí, me compran para hacer casas. Entonces yo creo que gozamos de ciertos privilegios de todavía no ser una ciudad pues explotada al 100%, ¿no? Totalmente. Entonces podríamos decir que la zona norte, la zona noreste, por su crecimiento, por sus características, y sobre todo que en esas zonas vas a encontrar eso, ¿no? Seguridad, calidad de vida, infraestructura, paz y todo lo necesario para pues tener una buena experiencia como cliente al momento de invertir acá en el estado de Yucatán. Ya para cerrar, quisiera abordar un tema muy importante. Vamos a hablar de los tabús y principalmente que nos estamos enfocando ahora en asesores inmobiliarios y quizá para gente que quiere invertir. Para tu asesor, tu inversionista que nos estás viendo, vamos a hablar sobre esas creencias. ¿Tú cuáles consideras que son los más comunes? Pues mira, yo creo que para empezar, a muchos asesores
les da pena decir que son vendedores, ¿no? Yo creo que el ser vendedor es una de las carreras más inteligentes y más nobles que hay el día de hoy. Y es más, te debes sentir orgulloso de ser vendedor, ¿no? Siempre y cuando te ganes la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo busco más vender una experiencia, una asesoría, que más que vender un pedazo de tierra, ¿no? Claro. Si quieren, igual ahorita en mis redes pueden entrar y ver. La semana pasada tuvimos un cliente de Monterrey y pues fue su cumpleaños, ¿no? Le llevamos a recorrido y pues le llevamos un pastel en pleno recorrido. La cliente súper feliz, nos abrazó y todo, ¿no? Entonces, el cliente siempre te va a recibir con una barrera. Entonces, tu trabajo es tratar de romper esa barrera y generar confianza. Entonces, esos pequeños detalles hacen la diferencia, ¿no? Y uno igual de los creo que es muy importante, el tema de tabús, el tema del dinero. Sí. El tema del dinero siempre está mal visto. Entonces, por ejemplo, hay asesores que les da miedo preguntar cuánto voy a cobrar, en cuánto tiempo voy a cobrar, cómo me lo vas a pagar. Y realmente, para todos los asesores que nos están viendo, es algo normal, ¿no? O sea, nosotros no tenemos sueldo, ganamos por comisión. Entonces, pues imagínate que hagas una labor de venta de un año, de año y medio, que normalmente lo que tardas en cerrar una operación son 18 meses como máximo, cuando puedes cerrar una semana igual. Pero imagínate que ya te desgastaste, ya tienes tiempo y a lo mejor y al final no sepas cuánto vas a ganar. Yo creo que hay que quitar el tabú del tema del dinero, ¿no? Preguntar, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje voy a ganar? Y realmente, pues, digo, no, o sea, no es nada malo, ¿no? Entonces hay que saber siempre qué estoy pisando para no, pues, caerme, ¿no? Claro, y yo creo que también otra de las cosas que los asesores temen es preguntarle al cliente o ser directos con el cliente. Exacto. Dicen Sí. por allá que unos Exacto. informan y otros venden. Exacto. Y si te la pasas informando y no das el siguiente paso, ¿cómo esperas vender o cómo esperas igual ayudar a tu cliente, ¿no? Exacto. Porque esa misma barrera que tienen los clientes, los asesores a través de esos tabús se ponen enfrente y eso no les hace poder romperla, ¿no? El miedo, la pena, Exacto. el qué dirán, voy a incomodar al cliente, voy a hacer esto. La realidad es que no necesariamente tiene que ser así, pero tú mismo te vas formando esas creencias y tú mismo, sobre todo, no te permites avanzar al siguiente paso. Exacto. Y como tú mencionas al principio, la carrera del vendedor es muy completa, porque aparte, si lo ponemos en el nicho de asesor inmobiliario, tienes que saber de psicología, de geografía, de historia, de finanzas, tienes que saber muchas cosas, habilidades sociales, oratoria, o sea, son muchas cosas que componen al asesor inmobiliario. Y como tú dices, evidentemente te tienes que ganar ser asesor inmobiliario. Exactamente. Porque no todo el que vende o trata de vender terrenos, para mí, es un asesor inmobiliario. Pero eso, conforme vayas viviendo tu proceso y te vayas capacitando, pues vas a poderlo Exacto. conseguir. Sí, mira, yo creo que el cliente nunca va a ser una prioridad comprarte. Entonces, hay muchos que dominan la venta excelentemente, pero en la parte del cierre se les complica mucho. Entonces, al inicio nos da miedo preguntarle al cliente, oye, pues ¿cuándo me apartas? O tampoco ser muy directo y ser a lo mejor grosero, ¿no? Claro. Pero sí, a lo mejor ir cerrando, o sea, no tener el miedo de que, oye, pues ¿cuándo me apartas? ¿O qué te parece si vamos preparando tu recibo de pago? Entonces, es ir cerrando la venta y pues como regresamos al tema de dinero, ¿no? Claro, ir avanzando. Exactamente. Porque si no avanzas, pues te vas a quedas al aire. estancado. Claro, quedas al aire, exactamente. Exactamente. Y pues tú que me ves, si eres asesor o si eres inversionista, sobre todo si eres asesor, rompe esa barrera, porque mientras más rápida la rompas, mejor te va a ir en todo este mundo de los bienes raíces. Así que esa es la invitación. Vamos a reprogramar nuestras creencias, vamos a cuestionarnos también, porque mientras más lo hagamos, más vamos a ver en qué podemos mejorar. Y Manolo, muchas gracias por tu tiempo. Ahora sí, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales para ver todo el contenido que tú realizas? No, pues primero que nada, pues muchas gracias igual por el espacio. Pues te reitero las felicitaciones por lo que estás haciendo. Esto es algo pues inusual
que pues muchas gracias, o sea, estás aportando algo digital a lo que es Mérida, ¿no? Sí, estoy en Instagram como Manolo GSA, estoy en TikTok igual compartiendo varios consejos y pues próximamente estaré haciendo videos igual para mejor y nos creamos un canal de YouTube, ¿no? Perfecto. Mi nombre es Gerardo Cervantes. En las redes me puedes encontrar en Instagram como CervantesMX-, en Facebook como Gerardo Cervantes y en YouTube como Gerardo Cervantes. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Y como siempre digo, vamos a construir un futuro más sólido.